Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergé. Bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi Rey. Explicando sus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi Rey. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos,
Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni lágrimas, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, todo lo hago nuevo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo les he amado. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. When Judas had left the Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado. La señal por la que conocerán que son discípulos míos será que se amen unos a otros. Verbum Domini. Hoy, en la primera lectura de los Hechos, capítulo 14, tenemos una declaración muy poderosa que todos vivimos en nuestra vida como cristianos. Y dice aquí que es necesario para nosotros que tengamos muchas dificultades para entrar en el reino del Señor. Hay muchos juicios que tenemos que sobreponer. Otra manera para los segundos Corintios de los poderes se han perfeccionado de nuestras debilidades y nuestras dificultades y nuestras luchas para darle obediencia a Jesús, obediencia en nuestras vidas. Cuando llegamos a ciertas cosas que no podemos lograr, que no podemos hacer en nuestra naturaleza, sufrimos y empezamos a través de la fe mantener nuestros ojos el Señor, empezamos a ofrecer a través de sus poderes. Él empieza a trabajar en nosotros y lo vemos en los hechos. Vemos esta historia o inicial de la iglesia cuando se estaba fundando, estableciéndose a través de cómo trabajaban sus maravillas. Y en los Hechos 14, un breve resumen de lo que pasó hasta este punto de los Hechos comienza con la ascensión de Jesús a los cielos. Tenemos Matías reemplaza a Judas, tenemos el Pentecostés y los discursos y proclamaciones después que San Pedro y otros hacen. Tenemos el ministerio de San Pedro proclamando el Evangelio cuando lo encarcelan.
tenemos discípulos viviendo de esta nueva manera en común y los problemas que tienen compartir todo lo que tenían juntos y los problemas que tenían. Vemos la selección de los díconos, los apóstoles, están sirviendo a la mesa, asignan díconos para que tengan más tiempo para clamar. Tenemos el martirio de Stephen con el increíble discurso cuando lo martirizan de lo que está haciendo Dios y la historia de Israel. Tenemos la persecución de la iglesia de Sansón y después cuando se convierte. Y después en el 12 y en el 13 tenemos muy importante este evento en la cristiandad, donde San Pedro está en Jaffa y en Jaffa está en la costa del Mediterráneo. Se está quedando con Simón de Tener. Acaba de atender a la mujer, a las Dorcas. Y ella tiene la visión, recuerdan, de la cobija. Leí una explicación recientemente. Se sube al techo a dormir, tenía hambre y cuando sube está pensando en la comida y tiene una visión que bajan estas horas 3 veces con las comidas que no se consideraban limpias para los judíos, impuras, y le dijeron que estaban bien para que las pueda comer. Y la sábana era al momento se sentía en el piso, expandían como digamos un picnic hoy en día, se sentaban en una sábana, esta sábana está bajando esta comida y esta es una imagen con la que él está muy familiarizado. Y oímos acerca de esta figura que se está acudiendo en la casa de Simón Temer, que es un Cornelius, es un romano, está encargado de 100 soldados, es un centurión, él vive en Quesaria, en la costa del Mediterráneo. Jaffa queda un poquito más al sur de Tel Aviv hoy en día. Jerusalén queda 60 millas hacia adentro internamente. Cesarea es la capital de Roma. En esa zona teníamos el gobernador romano, hay templos paganos, hay una población importante judía que posteriormente la mataron. Creo que 20,000 judíos mueren en esta ejecución terrible, creo que alrededor en la época de la destrucción del templo, pero Cornelio está viviendo ahí como un gentil. Era muy devoto y rezaba de manera continua durante el día. Y él recibe una visión para que vaya donde San Pedro, que lo consiga. Va con unos hombres que traigan, unos emisarios que consigan a San Pedro y que lo traigan. Y San Pedro de nuevo da un discurso maravilloso que prevé que los gentiles iban a venir a la iglesia. Iban a haber preconcepciones. Vemos en los hechos posteriormente también que el evangelio es solo para los judíos. Que si los gentiles convertidos tienen que abrazar primero las prácticas judías, que si hay que circuncidarlos, y hablamos de comer comida impura y cosas de esas. Estos son los problemas con la iglesia, al inicio de la iglesia, pero cuando San Pedro está hablando con la gente del hogar de Cornelio, el Espíritu Santo lo regocija, como en el Pentecostal, y dice, ¿cómo no podemos bautizar a esta gente? Ahora la iglesia está abierta a todos los gentiles. No importa, no hay que ser judío, no importa su etnicidad, es la fe en Jesús por la cual podemos ser cristianos, que podemos entrar al reino. Y es un momento inmenso, muy importante que tenemos en los hechos. Y después vemos la lucha con todo, cómo se desarrolla la doctrina, podemos ver muchas diferencias de opinión. Recuerdo una vez hablando hace muchos años, hablando con un protestante, un amigo mío, muy activo en su iglesia, y estaba muy abierta de las luchas en su comunidad, en su iglesia, y recuerda, hablando como doblemente, se siente similar a lo que nosotros vivimos en nuestra comunidad, y me suena a mí como real. Esto es cierto en la cristiandad. Si uno está luchando para hacer algo y le queda dificultad, esa es la historia de la iglesia. Y lograr hacer las cosas así es cierto para nosotros a nivel personal, en nuestras familias.
dificultades y luchas, y en ellas vemos el poder de Dios que se perfecciona en nuestras debilidades. Lo importante es que miremos hacia Él, que se nos guíe, nos enfocamos y le preguntamos al Señor qué quiere que hagamos ahora aquí. Tornazo hacia Él y que sus poderes trabajen en nosotros. Después vemos a San Pablo y Bernabé a través de las oraciones en la comunidad, hacen un viaje de misioneros. ¿Y qué pasa allí? Cogen a San Marcos, va a escribir uno de los evangelios y San Marcos los abandona y se va en un viaje de misionero. Eso es cristiandad de Disneylandia, que la gente se vaya, abandone los fracasos. San Marcos posteriormente, él y Barnabé se embarcaron en otro viaje y San Marcos le ayuda de manera fehaciente a San Pablo. Pero San Pablo ya no lo quería llevar en su segundo viaje y es cuando San Pablo y Bernabé se fueron cada uno por su lado. Pero con posterioridad se reconcilian y San Marcos dijo que fue muy útil para San Pablo porque pudo escribir, ser un escribano. Pero solamente menciono eso porque no solamente es una historia hermosa, es una dificultad, pero la iglesia está siendo establecida en todo esto. El evangelio se está... Ahí estamos viendo los bautizos, estamos viendo el Espíritu Santo, vemos maravillas, señales. Sabimos que asignaron a los ancianos en cada iglesia, en diferentes comunidades que estaban estableciendo, que los gentiles tenían el evangelio, se les mencionó, se les enseñó que igual que los reinos está abierto para los gentiles a través de la fe. Vemos que las dificultades son importantes. Y simplemente dicho eso, nos dice que fortalece el espíritu de los discípulos y los exaltó a San Pablo y Bernabé que perseveren en la fe. Es necesario para nosotros sufrir muchas dificultades para poder entrar al reino. Es necesario. Y vemos esto en la vida de Jesús, en él mismo, que el sufrimiento, la muerte y la resurrección es el corazón del reino. Como él lo dijo en el Evangelio de San Juan, está en la cruz. Él traía a toda la gente hacia él. En la cruz, en el corazón del reino está la cruz, que sufre la muerte y la resurrección. El poder del ministerio pascual se está formando, se establece el reino, está formando la iglesia. De hecho, en el Evangelio hoy comienza que Jesús los dejó, que Judas los abandonó para traicionar a Jesús, y dice que el Hijo del Hombre está glorificado, y esta traición va a conllevar a su crucifixión, que esto está estableciendo los reinos, el propósito que está viniendo a la tierra. Entonces, como cristianos siempre tenemos que mantener nuestros ojos en esto, que cuando se establece el reino, decimos que el reino está presente en la persona de Cristo. Simplemente se está estableciendo en el mundo y dentro de nosotros mismos, en la dimensión del reino, pero también en el mundo que el reino se está estableciendo. No se identifica con la mundo, no es una identificación estricta con el reino y con la iglesia, aunque se hable de la iglesia como la semilla, como el instrumento de este reino, y proclamación, administrar los sacramentos, hablar del evangelio, lo vemos, los reinos se manifiesta al ser establecido, pero la entereza de este reino está en la persona de Cristo, en él mismo, y que el Espíritu Santo mora dentro de la iglesia y la ilumina con sus regalos y opera a través de sus poderes, por el poder del Espíritu Santo, para enseñar los procesos a través de la conversión. Entonces, por hablar de orar los evangelios, que el trabajo del Señor se está haciendo y se está estableciendo el reino. La segunda lectura de hoy del Apocalipsis 21, vemos esta imagen del reino como la nueva Jerusalén que baja de los cielos.
temple there. Vemos que no hay ningún templo ahí, pero Dios está morando con su gente en esta hermosa ciudad, una ciudad que la gente se congrega, que viven juntos, que tienen un propósito común. Vemos como una imagen que Dios va a estar unido con nosotros en esta comunión hermosa. Y hablando de la nueva Jerusalén, se hable como una novia decorada para su esposo, que el mundo anterior, la manera de hacer las cosas anterior ya cambió. Hay una recreación donde Dios hace todo nuevo para lograr esta área de comunión celestial con Dios, con Él mismo, este cumplimiento de la nueva relación con Dios que se nos llama a tener. Y se nos impone que también es importante que no es un fruto de nuestro trabajo, no simplemente está creciendo en la historia, creciendo y creciendo y creciendo. Al final de los tiempos, cuando Dios vuelve en la gloria, todavía está este reino, esta persona que viene en su gloria, que podemos tener acceso a ello a través de la fe. Yo creo que lo que nos fomenta hoy en día es que las dificultades, los juicios que hemos establecido y que vivimos en esta vida es significativo. Y eso quiere decir que los reinos está viniendo, está presente a través de la cruz que compartimos, estamos unidos con Cristo y así es como establecemos el reino y esto como ocurre en nuestras vidas.